La senadora Paloma Valencia. Senadora Paloma Valencia, sonido. Gracias, señor presidente. No, yo simplemente quería hacer 3 reflexiones para respaldar la decisión que ha tomado la mesa directiva sobre las sesiones virtuales. Primero, no es cierto lo que se está afirmando aquí, es todo lo contrario. Resulta que hay trabajos que se pueden hacer perfectamente de manera virtual, y entre más trabajos se puedan hacer de manera virtual y se mantengan de manera virtual, más fácilmente quienes necesitan salir a la calle para hacer sus trabajos pueden hacerlo sin correr tantos riesgos. Si todos decidiéramos salir a la calle, pues simplemente estaríamos sometiendo al país a una andanada de muertes innecesarias, porque solamente aquellas personas que realmente están en los sectores que han sido excluidos para poder solventar un poco la economía deberían salir. Ese mismo argumento se lo oye usted, por ejemplo, a los restauranteros que se están quebrando, señor presidente y señores congresistas, como se quiebran los hoteles. Pero resulta que es que aquí dicen que es que tienen corona. No, es que quieren tener corona. Ellos consideran que tienen más derechos que el resto de los colombianos y que a pesar de tener un trabajo que se puede hacer virtual, deberían tener la prerrogativa de poderlo hacer presencial, porque es mucho mejor estar presencialmente, eso lo sabemos todos, pero no hay derecho que no sean capaces de contribuir en medio de una pandemia. Segundo, el tema de la virtualidad es absolutamente legal, así lo dice la Corte Constitucional, que dice que no se le puede prohibir asistir al Congreso, al congresista que quiera hacerlo, pero al mismo tiempo dice que por estas razones, por supuesto, que sería absolutamente legal y que está ajustado a las leyes existentes. Así lo dice la Corte, existentes por analogía para poder hacer sesiones virtuales. Lo dice de manera tajante y categórica, porque entre otras cosas, la independencia de los poderes no podría decir una cosa distinta. El Congreso es autónomo en la toma de decisiones en cuanto a cómo funciona y para eso tenemos las mayorías para decidir y mesas directivas que organizan. Y finalmente, presidente, yo solo quería hacer un comentario de cómo cambian las cosas. Porque es que el pasado 3 de abril, cuando uno de los senadores estaba en Cuba y desde Cuba legislaba de manera virtual, decía, y ahí está en mi Twitter el video, que él no estaba de acuerdo con las sesiones presenciales, que había que dejarlas virtuales, porque era un riesgo, oiga presidente el argumento, era un riesgo para las regiones de Colombia que los congresistas y que los equipos de personas vinieran a Bogotá. Yo les di unos datos para que no se nos olvide. En esa época había en Bogotá 587 contagiados. Ese 3 de abril habían fallecido 11. Hoy los contagiados son 86.857 en Bogotá y hay además 2.307 fallecidos en Bogotá. Los casos en Colombia desde ese 3 de abril han pasado de 1.267 a 257.101 casos, de manera que estamos en el pico. Lo que le corresponde al Congreso es legislar y ojalá no gastar el tiempo frente a un tema que es totalmente indiferente para los colombianos, y es si van a ver las sesiones del Congreso grabadas por el... Continúe un minuto, senadora Paloma. Ahorita le doy la palabra al senador Petro, que ya lo vi, que me está haciendo señas. Senadora... Absolutamente irrelevante para los colombianos si las sesiones del Congreso son grabadas por una cámara de Zoom o por una cámara de otra categoría o de otra marca o de otro estamento, para que nos gastemos el tiempo que los colombianos esperarían que estuviéramos gastando en los grandes proyectos para la reactivación económica, para el crédito agropecuario, para el acceso al crédito de los microempresarios de este país, para solucionar los problemas del régimen de salud en la contratación de los médicos y las enfermeras. Temas todos que están atrasados, señor presidente, porque la oposición considera que lo único importante es que les pongan la corona y puedan asistir, y que todo el Congreso y todos los funcionarios se pongan en peligro para que ellos puedan dar sus discursos desde el recinto del Congreso. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Paloma. Entonces, vamos a terminar con esto. Gracias, señor presidente, y le subrayo que efectivamente las réplicas operan, aún no se menciona el nombre de la persona, pero se le insinúa.
Y en esa medida quiero replicar, efectivamente, porque, primero, la sede del Congreso de Colombia no es Zoom Google. Eso no está escrito en ninguna parte. Se podría trasladar de la capital de la República a Google, a Zoom, pero tendría que obedecerse al procedimiento de la Constitución. Y eso no es lo que estamos haciendo. Incluso hay que reformar la Constitución. Segundo, efectivamente, el 16 de marzo, y a diferencia de lo que dice la senadora sobre la cual hago réplica, yo estaba en mi oficina en el Congreso de la República, físicamente, y esperando la instalación del Congreso de la República. Lo que ella está diciendo no es cierto, digamos. Aquí estuve. No se instaló. La Constitución ordenaba esa instalación el 16 de marzo. Pero en estas discusiones donde se quiere trapear el piso con la Constitución, pues llegaron a la conclusión de que no era necesario instalar el Congreso. Imagínense, la dictadura bajo decretos de emergencia. Y no se instaló durante semanas. Uno. Claro, yo tenía un diagnóstico de una enfermedad grave y acudí a ver qué pasaba con mi diagnóstico porque el Congreso no se instaló. Yo fui el primero en tratar de, y felicité en ese momento públicamente al presidente Duque cuando decretó la cuarentena total. Lo llamé por teléfono, él me llamó por teléfono, la verdad sea dicha, porque yo venía solicitando eso públicamente. ¿Y por qué? Por las razones de experiencia mundial. Y esa conversación fue pública, se hizo famosa. Yo le dije, apoyamos la cuarentena total, con una política social seria para aguantarla. Y en una cuarentena total se podía pensar en un Congreso virtual. Pero no le duró un mes a Duque la cuarentena total. Las presiones económicas de los grupos de poder, de los potentados de Colombia, en el sector comercial, industrial, bancario, sobre todo, le hizo variar su política. Y entonces imitó la de Trump y la de Bolsonaro. Y hoy exactamente estamos como Trump y como Bolsonaro en sus propias sociedades. Exactamente la misma cosa. Somos el tercer país. Un minuto, por favor, senador Petro, termine su réplica, por favor. Somos el tercer país de América en crecimiento del COVID. Y nos gana el país de Trump y el país de Bolsonaro. Es valiente imitación. Y entonces, en una circunstancia así, en donde el gobierno ha tomado la decisión de sacar a la sociedad colombiana a la calle desde hace meses, el Congreso se queda cerrado. La posición que era coherente con una cuarentena total se puede mantener cuando la cuarentena no existe. Y entonces decir, el país sí no está en cuarentena, pero el Congreso sí. Eso es un absurdo. Y por eso no es una incoherencia mía. Yo sí quería la cuarentena total, total. No me vengan, y discúlpeme, presidente, no vengan con el cuento demagógico de que es que vamos a aprobar los proyectos en favor del pueblo. En los 6 meses pasados aprobaron la renta básica. ¿Qué pasó con el...? Gracias, senador. Ahora